está genial la animación que estás haciendo sobre el templo de Jerusalén. Es para uno de los cursos que ofrece el padre Pablo, ¿cierto? La verdad, eres un genio. Te mereces un beso. Uy, hermanita, dejémoslo así. La verdad no veo a Cristian como mi cuñado. Gerardo, tú siempre tan mal pensado. A ver, orden, muchachos. Dejen de hacer comentarios ociosos. Aprovechando ese excelente trabajo de Cristian, ¿por qué mejor no conversamos sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de Marcos capítulo 13, versículos 1 al 8, el cual se desarrolla en el templo de Jerusalén? Cristian, cuñado, muéstranos un poco más de la animación. Los versículos 1 y 2 se refieren a la destrucción del templo de Jerusalén. El marco histórico está constituido por la frase de admiración de uno de sus discípulos cuando Jesús salía del templo con ellos. Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. No se menciona qué discípulo dijo esta frase. Queda en incógnito. La verdad es que la respuesta de Jesús parece ser un poco brusca. Va a decir, no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplirá en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén es destruido por los romanos. Este anuncio lo hace en el contexto de varias discusiones que el mismo Jesús ha tenido con sus adversarios en los últimos días. Perciban que cada vez es más tensionante la situación. Cuando diseñé la animación, vi en su página www.padrepablo.org que probablemente las piedras mencionadas son las que conformaban la muralla de la totalidad del recinto. Miren la muralla. En el texto del capítulo 15, versículos 29 al 30, algunos afirman que Jesús había dicho que se destruiría el santuario y lo edificaría en 3 días. Obviamente no se refería al edificio donde los sacerdotes hacían el culto, sino a su cuerpo como santuario. Pero bueno, me estoy distrayendo. En otra oportunidad explicaremos mejor ese texto. Estoy leyendo en su aplicación para tablets y celulares que este evangelio hace parte del discurso ¿Escato qué? Escatológico, Pilar. Es decir, sobre el final de los tiempos, donde lo escatológico está cargado de muchos signos, pero también de mucha esperanza. A ver, repite. Eso, escatológico. Bien, hermanita, pudiste decirlo. Padrecito, usted nos acaba de decir que eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero los discípulos le van a preguntar a Jesús, ¿cuándo sucederá todo eso? Muy buena pregunta, Gerardo. Observe que Jesús se ubica ahora en el Monte de los Olivos. Desde este sitio se podía ver el templo. Sí, yo recuerdo cuando estuvimos en Israel, desde allí se veía la ciudad antigua. Aquí se mencionan los discípulos que le hacían la pregunta a Jesús. Pedro, Santiago y Andrés preguntan cuándo sucederá y cuál será el signo. A esos discípulos Jesús les advierte que tengan cuidado, que nadie les engañe. En la época de Jesús muchos hablaban sobre este asunto. Era un tema cotidiano, pero realmente había muchos farsantes y especuladores. Lo mismo que hoy día, padre. Hay muchos que hablan del asunto y lo único que hacen es confundir a las personas y generarles miedo y a veces hasta sacarles dinero. El engaño consiste en que muchos vendrán haciéndose pasar por Cristo, por el Mesías, por el gran Yo Soy. Durante el primer siglo del cristianismo, el ambiente estuvo muy agitado al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la carta segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se hace referencia a esta problemática. ¿Cierto, padre Pablo? Muy bien, Sebastián. Atención. Jesús no se está refiriendo a la Primera, Segunda o Tercera Guerra Mundial. Jesús no es un brujo que va a adivinar el futuro. Muchísimos fundamentalistas han querido ver esto en este texto, pero realmente ese no es el sentido. El texto se refiere a la inminencia de la guerra judía. En la década de los 60 del primer siglo ocurrió la revuelta Galilea contra los romanos. Eso lo va a citar muy bien el historiador Flavio Josefo, describiendo con mucho detalle estos acontecimientos. Recuerden que según las convicciones apocalípticas judías, las guerras son indicios de la llegada del fin, viniendo todos los horrores de la guerra, por ejemplo el hambre. En la apocalíptica judía y cristiana primitiva, el fin traerá consigo la intervención de Dios como juez. ¡Uy! ¡Qué susto, padre! No hay nada que temer, Cristian. Ya estás como Gerardo. El fin del mundo, o mejor, la finalidad del mundo, consiste en que todos los que acojan la acción de Dios en su vida serán salvados. El juicio será un juicio de misericordia, pues ya fuimos lavados por la sangre de Jesucristo.
Pero de todos modos, da miedito, padre. Uno ve noticias hoy en día y le hablan de guerras, terremotos, hambres. Sí, Pilar. ¿En qué época de la historia no ha habido guerra o fenómenos de la tierra asustadores? En todas. Es ahí donde la fuerza de la fe, de la confianza en Dios, se pone en juego, en esos momentos de crisis. Ahí es donde hay que estar firme, muchachos, pues en la crisis se tiende a abandonar. Yo estoy firme. Por eso, aunque caigan todas las piedras de los templos, aunque suceda lo más terrible, yo sé que seré juzgado y salvado en el amor. Pero más bien porque no hacemos una guerra de abrazos.